Muchas personas se preguntan ¿cuándo será el fin del mundo? Especialmente cuando suceden grandes catástrofes naturales y guerras sin sentido. Estas calamidades que hacen tambalear nuestro mundo, sin duda nos recuerdan que un día todo lo que conocemos puede perecer. Pero por otro lado, hace mucho tiempo que las personas temen y hablan de un final. Pero aún estamos aquí. Los discípulos de Jesús, hace 2000 años, se hacían esa misma pregunta. Jesús salió del templo y mientras iba caminando, sus discípulos se le acercaron a él para hacerle notar las construcciones del mismo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Cuando llegó al Monte de los Olivos, Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús contestó esa pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Lo que podemos notar en la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús sobre las señales de su venida y el fin del mundo es la estrecha relación que existe entre estos dos acontecimientos, la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Y he aquí la primera gran sorpresa. Estamos hartos de ver películas sobre el fin del mundo como Armagedón, El día que la Tierra se detuvo, Impacto Profundo, Día de la Independencia, El día después de mañana, 2012, entre tantas otras. Pero en ninguna de ellas encontramos la participación de Jesús en todo esto. ¿No es verdad? Visto desde el punto de vista bíblico, no podemos pensar en un fin del mundo sin el regreso de Cristo en forma conjunta. Es más, si lees la Biblia, encontrarás que este fue uno de los temas favoritos de Jesús. Si bien el Maestro contestó acabadamente esa pregunta a sus discípulos, antes de describir los detalles finales de la historia, Jesús les advierte enfáticamente: tengan cuidado de que no los engañen. De esta advertencia podemos extraer dos conclusiones. La primera es que antes del regreso de Cristo habrían muchos engañadores. Y la segunda es que podríamos darnos cuenta de esos engaños. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo darnos cuenta de los engaños? La palabra de Dios habla de dos tipos de engaños y engañadores. 1. Los antirreligiosos. Encontramos la tecnología para hacer una tierra más fuerte y más segura. Porque nuestra supervivencia solo será posible si permanecemos unidos. Que representan a aquellas personas que ignoran la intervención divina en la historia de la humanidad. Dicen, todo seguirá como desde el principio. Y con argumentos autodenominados científicos, se burlan del regreso de Cristo. El apóstol Pedro dijo: sepan, en primer lugar, que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones, y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto, y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra, brotada del agua, que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios
ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esta manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos, y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Pero también habría engaños y engañadores religiosos. En mi boca Y estos son los está el peores. poder de la vida y de la muerte. Jesús se refirió a ellos cuando dijo: Tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. con el objetivo de engañar a multitudes, a lo largo de la historia, muchos han creado y crearán falsas representaciones de Jesús. Al respecto, San Pedro dijo: De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno, y por causa de ellos, el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes. Estos falsos cristos o anticristos desean engañarnos porque sirven al enemigo de Dios. Y la estrategia del diablo siempre ha sido camuflarse detrás de bellos disfraces. Con relación a ellos, San Pablo nos advirtió: Estos son falsos apóstoles, que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen como servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Papa Francesco, on behalf of this very distinguished group, ¿cuáles son los engaños más efectivos? Los que parecen verdad, ¿no? Veamos un ejemplo. Este es un billete de $100. Pero ¿qué pensarías si alguien te quiere pagar con un billete como este? Creo que sería muy fácil darse cuenta, ¿no es así? Pero, ¿y si te entregan uno como este? Es mucho más fácil caer en la trampa, ¿verdad? Los falsificadores no son ni tontos, ni buenos, ni bien intencionados. Sabemos cómo cuidarnos para no recibir un billete falso. Observamos si cumple con determinados requisitos, si pasa determinadas pruebas, o lo chequeamos con una máquina para esto. Pero, ¿qué hacemos con los engaños religiosos? ¿Hay alguna herramienta para conocer si una enseñanza es verdadera o falsa? Sí, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra mejor máquina detecta mentirosos. El que dice, yo lo conozco,
y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. También Jesús, en el Sermón de la Montaña, nos advirtió: Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo le manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. En este mundo hay demasiados falsos maestros. Gente que habla en nombre de Dios, pero no hace su voluntad. Hay que tener mucho cuidado de ellos. Por lo general, estos engañadores no quieren que este mundo de injusticias acabe, sino que pretenden apoderarse de él para gobernarlo. Quieren reinar ellos en vez de Cristo. Let's go! Otros nos hacen creer que lo mejor que puede pasar es que todo quede como está, y que si se produjera el fin del mundo, el común de los mortales no tendríamos ninguna esperanza. Pero esto no es así. Según el Apocalipsis, el fin del mundo es el fin de lo malo, de lo cruel, de lo triste. Es el fin de la injusticia, del sufrimiento y de la muerte. El fin del mundo incluye el regreso de Jesús en gloria y majestad, y con él un nuevo mundo sin dolor. Mirá lo que relata la Biblia. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Para los malvados, el día del Señor va a ser el día más trágico de la historia. Pero para los que lo esperan y se arrepientan de sus pecados, va a ser el día más feliz.